Verano caluroso. Hemos tenido un verano caluroso y imagino que no nos hemos desconectado del Señor. La verdad, David, no sé si tú lo sabes, que en el verano hemos hecho el Éxodo. La segunda parte, empezamos el año pasado, en verano también, con la liberación del pueblo, y este año hemos hecho el camino que hicieron desde que cruzan el Mar Rojo hasta el fracaso por no entrar en la tierra prometida. Así que en varios mensajes hemos mencionado Hebreos, ha habido mucha conexión entre Hebreos, todo lo que hayamos hecho contigo, y Éxodo y 1 Corintios 10, que lo hemos repetido hasta la saciedad. Así que no hemos desconectado en realidad del todo de la carta. Y de hecho, el último mensaje mío, al menos, el del 11 de septiembre, que tenía que ver con la importancia de la palabra, ese mensaje fue una buena parte basada en los capítulos 3 y 4 de la carta a los Hebreos. Así que bueno, está bien que no nos hayamos despistado mucho. Vamos a reemprender el estudio con Hebreos 7, donde lo dejamos, con este personaje misterioso de Melquisedec. Y nada, propongo que hagamos una oración y luego voy a leer en la versión Reina Valera, porque alguien me ha quitado mi Biblia textual, seguramente es mi yerno, que llega aquí y me quita los libros. Ya se lo voy a reclamar, pero bueno, leeremos la versión Reina Valera, que es igual de sagrada, ¿vale? Así que vamos a orar. Pues Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de volver a vernos y para estudiar tu palabra. La verdad que tenemos interés, Señor, en conocer tu palabra, en saber más de ti, en saber cómo comportarnos mejor, en adorarte mejor, y estamos seguros que este estudio nos va a ayudar. Ayúdanos a recibir esta palabra como tu palabra y que pueda, como dice la misma palabra, actuar en nosotros. Bendice a David, gracias por él, por su perseverancia y por el don que le has dado y el trabajo que ha hecho para conocer tu palabra y que ahora pueda transmitirla a nosotros. Y gracias por Margarita también. Pedimos tu bendición en sus vidas, su salud, que le des fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, pues voy a leer el texto. Igual voy a leer el 6, el último, aunque está un poco desconectado, pero bueno. Habla de... hablando de la esperanza, dice la cual tenemos como segura, es el capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora en el 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues hasta aquí la lectura. David, tienes que abrirte el micro ahora. Bueno, muy contentos de estar nuevamente con vosotros. Espero que hayáis pasado un buen verano y, como dice Rubén, que haya sido un verano no desconectado del Señor. Habéis estado mirando el libro de Éxodo. Hoy más bien volvemos a Génesis en el estudio, pero igualmente hay una fuerte vinculación entre Génesis y el libro, la epístola a los Hebreos. Vamos a intentar situarnos nuevamente y recordar por dónde andamos. Hemos establecido que la epístola a los Hebreos alterna textos que demuestran la superioridad de Jesús a diferentes factores y personas del Antiguo Testamento. Alterna estos pasajes con otros pasajes que son solemnes advertencias acerca del peligro espiritual de desviarnos de Jesús. Y hemos dicho que este énfasis del autor se debe que en aquel momento cuando escribía, muchos judíos que habían reconocido en Jesús al Mesías, sin embargo, al ver que Jesús no volvía en gloria con el paso de los años, y al ver que la plana mayor del judaísmo estaba rechazando unánimemente el evangelio cristiano, y al estar bajo la presión de amigos y familiares, estaban en peligro de volver al judaísmo, así renunciando a Jesús, negando que él fuera el Mesías. Y el autor está sumamente preocupado por ellos, porque rechazar a Jesús es prácticamente igual a salirte del ámbito de la salvación. Y en cuanto a estas alternancias, ya hemos visto que a partir del capítulo 4, versículo 14, el tema del autor es la superioridad de Jesús con respecto a Aarón y con respecto a todo el sistema levítico, todos los sacerdotes levíticos. Y estamos todavía en medio de este tema, pero entre el capítulo 5, versículo 11 y el versículo 20 del capítulo 6, el versículo que Rubén añadió a la lectura, entre estos dos textos, el autor ha interrumpido su tema a fin de dar otra bronca a sus lectores, acusándoles de no conocer suficientemente las Escrituras y, por lo tanto,
no permitir que él pueda exponer fácilmente lo que desea comunicarles. Si miráis un momento el capítulo 5, versículo 20, veréis que es muy similar al capítulo 6, perdón, el capítulo 5, versículo 10. Es muy similar al capítulo 6, versículo 20. El capítulo 5, versículo 10 dice acerca de Jesús: fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el 6:20, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el 5:10, el autor estaba a punto de desarrollar el tema de Jesús como sacerdote según el orden del Melquisedec, pero se interrumpió a sí mismo para dar lo que he llamado esta bronca a sus lectores. Luego ha reconducido su argumento de una manera muy inteligente, de forma que esta sección de bronca nos reconduce al tema de Jesús como sacerdote según el orden del Melquisedec, y todo esto nos lleva al capítulo 7. De hecho, se podría leer perfectamente, saltar todo el capítulo 6 y leer el 5, 10 y luego seguir con el 7 en cuanto al tema del sacerdocio de Jesús. Antes que nada, supongo que necesitamos refrescar nuestra memoria en cuanto a lo que dice la Biblia acerca de Melquisedec, porque me temo que nosotros somos un poquitín como aquellos lectores que recibieron la bronca y no estamos muy familiarizados con el texto del Antiguo Testamento. Solo hay dos pasajes que mencionan a Melquisedec en el Antiguo Testamento. El primero de ellos se encuentra en Génesis capítulo 14 y es el texto que el autor va a exponer principalmente. Génesis 14, versículos 17 a 20. Después que Abraham regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Savé, que era la llanura del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elyon, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham por El Elyon, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea El Elyon, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Y le entregó el diezmo de todo. Y el otro texto que habla de Melquisedec es aún más breve, se encuentra en el Salmo 110. Y hablando del Mesías, dice en el versículo 4, Salmo 110, 4, juró Yahvé y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec.
y observaréis que esta frase, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es textualmente igual que el capítulo 6, versículo 20. Así que es obvio que el autor de Hebreos tiene en mente no solamente el texto de Génesis, sino también el del Salmo 110. Habiendo leído estos textos de origen, ahora vamos a considerar lo que el autor saca de ellos. Son textos muy escuetos, pero el autor saca una multitud de ideas de estos dos textos. Primero vamos a considerar lo que él dice acerca de la persona de Melquisedec. En primer lugar, establece que Melquisedec era rey y sacerdote a la vez. Este Melquisedec, sacerdote según el orden de Melquisedec, era rey de Salem. Esto de por sí indica que Melquisedec no es judío ni está bajo la ley de Moisés, porque en Israel Dios había decretado una radical separación entre Iglesia y Estado, en el sentido de que el rey nunca podía ejercer de sacerdote y el sacerdote nunca podía ejercer de rey. Pero aquí hay un hombre que ejerce en ambos sentidos. Rey y sacerdote. Y nuestro Señor Jesucristo también es rey y sacerdote. Pero esto fue profetizado muy claramente por el profeta Zacarías, entre otros posibles textos. Zacarías, en el capítulo 6 de su profecía, es enviado por Dios para coronar con corona real al sumo sacerdote Jesúa. Y lógicamente Zacarías habrá protestado, pero Señor, ¿no has dicho en tu palabra que el rey no puede ser sacerdote ni viceversa? Pero Dios insiste porque Jesúa en aquel momento representa al Jesúa que iba a venir, a Jesús. Y esto se ve porque Zacarías tiene que señalar con el dedo al sacerdote coronado como rey y decir: he aquí un varón cuyo nombre es Renuevo. Y los conocedores del Antiguo Testamento sabréis que tanto en Isaías como en Jeremías, Renuevo es un título mesiánico. Se refiere al Mesías. He aquí un varón cuyo nombre es Renuevo. Él edificará la casa de Yahvé. En aquel momento, Zorobabel y Jesús estaban enzarzados en la reconstrucción del templo, pero ahora Zacarías anuncia que es realmente el Mesías el que va a construir la casa de Dios. Y aquí podríamos desviarnos a un montón de textos del Nuevo Testamento que hablan en este sentido, de que Jesús mismo es
la piedra angular de esta nueva edificación. Los profetas y apóstoles de la primera generación son los cimientos y todos los demás creyentes vamos siendo incorporados como piedras vivas en este edificio que es casa del Señor, templo de Dios. Él edificará la casa de Yahvé. Sí, él edificará la casa de Yahvé. Y esta repetición tiene la fuerza de que él realmente es el que va a edificar la casa de Dios. Lo que Zorobabel y Jesús están haciendo está muy bien, cae dentro de la voluntad de Dios, pero no es el verdadero templo de Dios en su máxima manifestación. Esto solo vendrá cuando llegue el Mesías para levantar su casa. Y tendrá la gloria. Y esta palabra gloria se refiere a majestad real. Tendrá la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. El Mesías va a ser rey y sacerdote. Y habrá consejo de paz entre ambos. Es decir, mientras que en la antigua dispensación estaba prohibido a los reyes ejercer como sacerdote y viceversa, en la nueva dispensación del Mesías, estos dos oficios iban a ser complementarios, compatibles. Habría consejo de paz entre ambos oficios. Así que Dios ya había declarado claramente que esto iba a ser cierto, pero el autor de Hebreos lo identifica también en esta profecía, entre comillas, que vemos en la figura de Melquisedec. Él es rey y sacerdote a la vez. En segundo lugar, él es sacerdote del Dios verdadero, del Dios altísimo. Esto nos da a entender que Abraham no era el único creyente de su generación. Si Melquisedec era sacerdote del Dios verdadero, podemos suponer que algunos de sus feligreses también adoraban al Dios verdadero, aunque la Biblia se calla en cuanto a esto. En tercer lugar, Melquisedec es rey de justicia. El autor encuentra esta idea en el propio nombre de Melquisedec, porque Melquisedec significa mi rey es justo. Así que su nombre declara que él es rey de justicia. Luego, en cuarto lugar, él es rey de Salem. En otras palabras, de Jerusalén. Pero esto significa rey de paz. Salem es una versión más antigua de la palabra shalom, paz. Cristo, por supuesto, es el gran rey de justicia. Cristo es el príncipe de paz. Notemos bien el orden. Primero es rey de justicia. En primer lugar, rey de justicia y luego rey de paz. Porque solo puede haber paz
si hay justicia. Mediante nuestra justificación tenemos paz con Dios. Romanos 5. La paz es imposible si no se ha creado previamente la justicia. En quinto lugar, dice el autor, Melquisedec aparece sin padre, sin madre y sin genealogía. ¿Qué vamos a hacer con esta afirmación? Porque es muy importante en el desarrollo de estas ideas por parte del autor. Hay dos posibilidades. Antiguamente los comentaristas solían afirmar que Melquisedec era una teofanía, es decir, una manifestación de Jesucristo antes de la encarnación. Hay diferentes teofanías en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de Génesis. Pensamos en los 3 viajeros que visitaron a Abraham y recibieron hospitalidad de su mano, pero Abraham luego habla a uno de ellos como al Señor. Y suponemos que cualquier manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento realmente es la manifestación de la segunda persona de la Trinidad del Señor Jesucristo. Y algunos comentaristas suponen que esto es cierto también del Melquisedec. La razón por la que aparece sin padre, sin madre y sin genealogía es porque es el Hijo de Dios manifestado en carne y por lo tanto en esta ocasión aparece sin padres humanos y sin ninguna posibilidad de genealogía. Lo que milita fuertemente contra esta interpretación es que el autor dice textualmente que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Pero esta frase no tiene sentido si Melquisedec era el Hijo de Dios. Así que yo, juntamente con la mayoría de comentaristas actuales, opto por la segunda posibilidad. La segunda posibilidad nos cuesta entenderlo porque no tenemos mentalidad judía del primer siglo. Pero es la posibilidad de que el autor está hablando no de la figura histórica de Melquisedec, sino de la figura literaria de Melquisedec. Melquisedec, tal y como aparece en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. Génesis es supremamente el libro de genealogías. Casi todos los protagonistas más importantes tienen una sección dedicada a ellos donde se establece con todo lujo de detalle cuál es su genealogía. Y aun los personajes secundarios suelen tener mención de sus padres o su lugar de procedencia. En el caso de Melquisedec no se dice nada al respecto y esto choca en el contexto de Génesis. Y esto es lo que da pie a que el autor
tomando al Melquisedec tal y como aparece en el libro, afirma que aparece sin madre, sin padre, sin genealogía, porque es así como figura literaria. Sería muy difícil imaginar que un hombre que reinaba sobre Jerusalén en tiempos de Abraham realmente no tuviese padres ni ascendencia. Y probablemente debemos entender que sí que tuvo padres, pero puesto que ellos no son mencionados, esto es deliberado por la inspiración del Espíritu Santo para que Melquisedec pueda en esto también ser anticipo del Señor Jesucristo. Y en sexto lugar, algo similar, Melquisedec aparece sin principio de días ni fin de vida. No hay ninguna narración ni de su nacimiento ni de su muerte. Por supuesto, en el caso de Jesús hecho hombre, hay narración tanto de su nacimiento como de su muerte. Pero sabemos también que el Hijo de Dios, y notemos que el autor de Hebreos enfatiza que está hablando aquí del Hijo de Dios en el versículo 3. Como Hijo de Dios, Jesús tampoco tiene principio de días ni fin de vida. Esto en cuanto a la persona de Melquisedec. ¿Qué nos dice en cuanto a las acciones de Melquisedec? En primer lugar, que él salió al encuentro de Abraham. Él no abunda en esta idea, pero sí que lo menciona, indicando quizás que Melquisedec tomó la iniciativa por inspiración y envío de Dios mismo a fin de tener este encuentro con Abraham, que todo estaba bajo la providencia de Dios, los designios de Dios. En segundo lugar, él bendijo a Abraham. Y en tercer lugar, recibió los diezmos del botín que Abraham había conseguido en su guerra contra los reyes. Vamos a ver estas ideas expuestas más detalladamente en los versículos 4 a 10. Pero antes de pasar allí, notemos que el autor omite aquel detalle que es más claramente parecido a la vida de Jesús. No dice nada con respecto al hecho de que Melquisedec sacó pan y vino y lo bendijo. Yo os propongo que quizás no hizo mención de esto porque es tan obvio que no hacía falta. Que cualquier creyente leyendo Génesis, al llegar a este momento, cuando Melquisedec saca el pan y el vino y lo bendice, diría enseguida, esto me recuerda algo. Bien, en el versículo 4, el autor enfatiza
Considerad cuán grande era este Melquisedec. Nos pide que dediquemos tiempo a meditar en su grandeza. Perdonad si repito lo que he dicho a lo largo de esta serie en varias ocasiones. Pero los primeros lectores estaban en peligro de volver al judaísmo renunciando su compromiso con Jesús como Mesías. Y uno de los factores principales en esta tendencia de volver al judaísmo era el hecho de que todo el sistema levítico era tan glorioso, tan inmenso, tan grande. Estos días hemos visto en televisión el entierro de Isabel II y habréis visto escenas en la abadía de Westminster que puede servir como un ejemplo de lo que estoy diciendo. Que cuando ves un edificio religioso de este tamaño, de esta gloria arquitectónica, y luego consideras a toda esta gente con ropajes especiales, eclesiales, militares, etc., y luego lo comparas con tu capilla y tu pastor, ¿acaso hay punto de comparación? Y cualquier persona con dos dedos de frente diría, la abadía de Westminster sí que es religión seria, pero mi capilla es un desastre. Espero no ofender a nadie. Espero que captéis mi sentido de humor. Pero algo así estaba pasando a los primeros lectores. Allí en Jerusalén habían visto al sumo sacerdote y a los demás sacerdotes en sus vestimentas especiales. Habían escuchado la música de los levitas, coros profesionales que alababan a Dios. Comprendían que todo esto había sido prescrito por Dios mismo y establecido más puntualmente por el rey David. Y toda esta gloria, la magnificencia del templo de Herodes, la belleza arquitectónica, la belleza de la ceremonia, todo impresionaba. Esto sí que es religión. Pero ellos mismos, como creyentes en Jesús, se reunían en casas particulares en aquel entonces. Sus pastores no llevaban vestimentas especiales, no había incienso en el ambiente, no había música profesional. ¿Qué gloria hay en el cristianismo? ¿Qué grandeza hay? Espero que no necesito decir lo que voy a decir. No podemos competir con ninguna religión en este mundo en cuanto a lo visual. Porque nuestra religión no pretende ser visual. Pretende basarse
en valores espirituales y ser recibida no por vista, sino por fe. La grandeza de Melquisedec, entonces, no consiste en el ropaje que vestía, ni en la importancia de su genealogía, ni en el edificio en el cual celebraba su ministerio sacerdotal. Podemos suponer que todo era sumamente sencillo. Pero necesitamos meditar profundamente en la superioridad del Melquisedec, que según el autor se verá en 4 cosas. Primero, en que Abraham le ofreció diezmos, versículos 4 a 6. Segundo, en que Abraham fue bendecido por Melquisedec y no al revés, versículos 6b y 7. Tercero, porque el sacerdocio de Melquisedec es de carácter permanente, mientras que el de Aarón es temporal. Versículo 8. Y cuarto, porque Leví, el patriarca del sacerdocio aarónico, estaba en Abraham cuando Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec y fue bendecido por Melquisedec, indicando que el sacerdocio levítico está por debajo del sacerdocio del orden de Melquisedec. Veamos entonces estos 4 puntos. Considerad pues cuán grande era a quien Abraham el patriarca, enfatizando la grandeza de Abraham como cabeza de toda la nación. Sin embargo, dio a Melquisedec el diezmo de lo mejor del botín. Dar el diezmo. El diezmo había sido establecido por Dios en la ley de Moisés como medio de vida de los levitas y sacerdotes. Los judíos, al diezmar, estaban reconociendo la importancia del ministerio de los levitas y sacerdotes, reconociendo su autoridad espiritual sobre ellos y por lo tanto la obligación que ellos tenían delante de Dios de apoyarles materialmente porque recibían de ellos espiritualmente. Y todo esto está detrás de esta escena en que podemos imaginar a Abraham arrodillado delante de Melquisedec, ofreciéndole el diezmo de su botín, implícitamente reconociendo su autoridad espiritual, que él es sacerdote del Dios Altísimo. Abraham también es siervo del Dios Altísimo. Pero él ocupa el papel secundario con respecto al Melquisedec. Y esto se ve claramente en esta escena. En verdad, los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio, porque no todos los hijos de Leví eran sacerdotes,
sino solamente el clan de Aarón dentro de la tribu de Leví. Y no todos los hijos de Aarón podían ejercer como sacerdotes, sino solamente aquellos que se habían santificado para esta finalidad. Así que ser sacerdote exigía dos requisitos: ser descendiente de Aarón y haberte santificado para esta función. En verdad, los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no desciende de ellos ha cobrado diezmos a Abraham, el patriarca. ¿Veis el contraste? Los sacerdotes levíticos cobraban diezmos de sus hermanos, igualmente descendientes de Abraham. Pero Melquisedec cobra diezmos del patriarca Abraham, indicando superioridad sobre él. Y luego, en la segunda parte del versículo 6, se procede al segundo de los temas, el hecho de que Melquisedec bendijo a Abraham y no al revés. Podríamos imaginar la escena en la que Abraham llega a Melquisedec y le dice: veo que tú también adoras al Dios Altísimo. Muy bien. Yo soy siervo del Dios Altísimo. Dios me llamó desde Ur y me ha protegido y me ha bendecido hasta el día de hoy y me ha dado enormes promesas que seguramente tú no has recibido. Yo soy el amigo de Dios. Mi relación con Dios es tan estrecha que supongo que es mayor que la tuya. Así pues, yo voy a bendecirte a ti. Pero nada de esto. Enseguida, Abraham reconoce la autoridad de Melquisedec. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Y por lo tanto, Abraham permite ser bendecido por Melquisedec. Añade al autor, por si no hubiésemos captado este significado, que fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Hay varios abuelos aquí en la pantalla. Imagina que, abuelo, que estás en tu lecho de muerte y decides reunir a tus hijos y nietos y bisnietos para decirles unas palabras de despedida. Y entre ellas dices: quisiera bendeciros. Y entonces tienes una oración de bendición muy entrañable. ¿Qué te parecería si tu nieto entonces dijera: abuelo, yo también quiero bendecirte a ti? En nuestra generación no sería sorprendente. Pero para los judíos esto sería absolutamente aberrante.
Bueno, iba a contar una historia de las mías, pero mejor que no. Pero tenéis la idea que recibir bendición es una bendición, pero también hasta cierto punto es una humillación. Porque recibirlo, das gracias por las palabras, pero reconoces que el que está hablando tiene autoridad espiritual sobre ti. Y no siempre gusta este reconocimiento. Pero luego pasamos a la tercera idea. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí el autor vuelve a lo que acaba de decir acerca de que Melquisedec no tiene padres y no tiene fin de días, fin de vida. La figura literaria de Melquisedec en Génesis es como si él siguiese viviendo, porque nunca desaparece del escenario. Sencillamente no es mencionado más, pero nunca se nos cuenta su muerte. Esto nos parece jugar excesivamente con el texto, pero es importante porque más adelante el autor hablará del carácter eterno del ministerio sacerdotal de Jesús en comparación con el ministerio transitorio y temporal de los sacerdotes levíticos. Así que está preparando el terreno aquí. Y la cuarta idea, versículos 9 y 10, son que el patriarca de los levitas y luego de los sacerdotes levíticos, el patriarca Leví, estaba en los lomos de su padre Abraham. De hecho, creo que Abraham era su bisabuelo, sí. Pero los judíos siempre hablaban así. Cuando Abraham dio los diezmos y recibió la bendición. Por lo tanto, todo el sistema levítico, juntamente con Abraham, está por debajo del sacerdocio de Melquisedec. Por decirlo así, incluso Leví, el que recibe diezmos, ha pagado diezmos por medio de Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Así es el argumento del autor. ¿Os ha convencido? Bueno, para nosotros quizás todo esto no tenga mucha importancia, porque no somos judíos, no estamos sufriendo la tentación de rechazar a Jesús y volver al judaísmo, ni siquiera nos dejamos deslumbrar por la abadía de Westminster o la Sagrada Familia de Barcelona o el Vaticano o ningún otro edificio religioso. Sabemos que los valores del auténtico cristianismo son espirituales, no físicos, y que nuestro camino es un camino de fe, no de vista. Pero lo importante del argumento es esencialmente, se reduce a dos ideas. El sacerdocio de Cristo es superior
Sea cual sea la tentación religiosa que podríamos afrontar, el sacerdocio de Jesucristo es superior a todas. Y en segundo lugar, el sacerdocio de Cristo es permanente. Permanece sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. El sacerdocio de Jesús sigue vigente. De hecho, en este momento, según Hebreos, nuestro sacerdote está ante el trono del Padre intercediendo por nosotros sobre la base de su sangre derramada. Él sigue actuando como nuestro sacerdote y esta es la gran bendición detrás de un texto como este. Oremos. Padre, te damos gracias por este contraste entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón. Gracias por enseñarnos la mayor gloria y grandeza del sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Y pedimos, Señor, que al ir adentrando en el argumento del autor, podamos palpar aquella gloria y grandeza invisibles y darnos cuenta de cómo vale la pena seguir a Jesús, comprometernos con Él, rendirnos a sus pies, adorarlo y servirlo. Y que toda otra opción religiosa es lamentablemente inferior y falsa. Confirma nuestra fe, tal y como el autor estaba intentando confirmar la fe de sus lectores. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre Melqui. Yo sí que tengo una. Pues cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo, fue al santuario de Melquisedec. De hecho, Margarita conoce bien la respuesta a esta pregunta porque me ha escuchado predicar sobre este tema. Melquisedec era rey de Salem y como he dicho, probablemente Salem no es otra ciudad sino Jerusalén. Y creo que es segundo de Crónicas, capítulo 3, pero tendría que buscar estas citas. Recordaréis que Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, fue enviado por Dios al monte Moriah. Y en Crónicas se nos dice que Salomón construyó el templo en el monte Moriah. Algunos comentaristas de signo liberal enseguida se apresuran a decir esto tiene que ser un error, pero yo me quedo con lo que dice el texto bíblico y todo esto tiene sentido. Si Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, donde tendría su santuario al Dios Altísimo,
probablemente se iría en el lugar alto más próximo a su ciudad, Salem. Y el lugar alto más próximo es el monte Sión, el monte Moriah, donde Salomón construyó el templo. Así que Dios no está eligiendo arbitrariamente un lugar para el sacrificio de Isaac, sino que está enviando a Abraham al lugar ya designado en los propósitos de Dios para ser su lugar en la tierra, el lugar de su encuentro con su pueblo. Esto abre perspectivas muy interesantes en cuanto a todo el conjunto de la visión de la historia de Israel. No sé si he explicado. Margarita está contenta, pues. Sí. ¿Quieres añadir? Bueno, realmente nosotros, yo creo que nunca he escuchado no recuerdo haber escuchado ningún estudio sobre Melquisedec. O sea que, al menos para mí es una maravilla escuchar esto hoy, ¿no? Como algo nuevo. Casi 100%. Lo he leído cuando lo hablamos la otra vez, me puse a buscar donde explican God Questions y toda esta gente que dicen cosas, ¿no? Si era un tipo de Cristo, Melquisedec o qué. Bueno, pero no como lo... Ahora me provoca una pregunta, esto que es, que ya lo habrás dicho, pero no con toda seguridad. ¿Quién es el autor de la carta a los hebreos? O sea, ¿quién escribió esto, no? Porque tiene que saber... Claro, yo solo me imagino a Pablo para escribir una cosa así, con esa argumentación, ¿no? Lo importante es que el autor es el Espíritu Santo. Lo demás, lo demás es secundario. Yo tengo todo un apéndice sobre este tema en mi comentario, así que Rubén a comprar mi comentario. Claro. Lo tengo, así que me lo... ¿Tienes? Lo ¿Y tengo. no lo has leído? Entonces, No lo he leído entero, no, ni el apéndice. y ahora esperas que yo conteste de viva voz. Bueno, yo acaricio la autoría paulina. En esto voy contracorriente porque prácticamente todos los comentaristas evangélicos de hoy dirían que no es Pablo. Pero pienso que si a Pablo le pidiéramos que escribiera no una carta, sino un tratado sobre el tema de Jesús y el Antiguo Testamento, si lo escribiese en hebreo para lectores hebreos en vez de en griego para lectores gentiles, y luego esta versión hebrea fuese traducida por un erudito de la lengua griega, traducido al griego, el documento que saldría sería más o menos lo que tenemos en la epístola a los hebreos. Es decir, no es exactamente una carta, sino un tratado. Por lo tanto, podemos esperar un desarrollo mucho más fluido desde el principio al final. El autor no va a ir cambiando de temas. La excelencia del griego, todo el mundo que
entiende de griego, yo no, reconoce que Lucas, los escritos de Lucas y Hebreos son los mejores textos del Nuevo Testamento en cuanto a la calidad de su literatura. Entonces, los Lucas, Hechos y Hebreos tienen esto en común, que son de un griego casi clásico, en contraste con el griego casi coloquial de los demás libros del Nuevo Testamento. Pero el lenguaje de los escritos del Nuevo Testamento depende no solamente del autor, sino también de la persona que recibió el dictado del autor. Porque en aquel entonces, dictar un documento daba mucho más flexibilidad al escriba que hoy en día. Hoy en día, si alguien dicta y yo escribo, tengo que escribir lo que él dice. Pero en aquel entonces era posible ir mejorando el lenguaje, cambiándolo ligeramente, porque normalmente el escriba entendía más de escritura que el que dictaba la carta o el documento. Y si introducimos todos estos factores, yo no veo por qué Hebreos no podría ser obra de Pablo. Además de pequeños detalles como la mención de Timoteo al final de la epístola, y Timoteo es mencionado sin ninguna explicación de quién es este Timoteo, como si todo el mundo sabe quién es. Lo mismo que en las cartas de Pablo, pero